En Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos un día más a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 17 de agosto y esta mañana las bolsas europeas van a reaccionar a las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que anticipan más subidas de los tipos de interés en Estados Unidos para combatir la inflación. Una inflación que dicen corre el riesgo de seguir subiendo y por eso la mayoría de miembros del organismo apuesta por seguir endureciendo la política monetaria. Y eso a pesar de que en esas minutas se muestra también la preocupación de pasarse de frenada con el incremento del precio del dinero, y algunos miembros alertan incluso de una desaceleración de la economía más pronunciada de lo esperado. Es la encrucijada que tiene ahora mismo por delante la FED antes de la reunión que va a celebrar los próximos 19 y 20 de septiembre. Jugárselo todo a luchar contra la inflación o guardarse un as bajo la manga para mantener a flote la economía. Ya saben aquello de soplar o sorber, las dos cosas al mismo tiempo no puede ser. Ya lo dijo Jerome Powell al término de la última reunión, la de julio, cuando el Banco Central estadounidense subía los tipos otros 25 puntos básicos. A partir de ahora, vamos partido a partido. Yo diría que es ciertamente posible que los volvamos a aumentar en la reunión de septiembre si los datos lo justifican. Y también diría que es posible que optemos por mantenernos estables en esa reunión. Vamos a hacer evaluaciones cuidadosas, como he dicho, reunión por reunión. Eso decía Jerome Powell hace apenas 3 semanas. Como les decía, a partir de las 9 de la mañana las bolsas europeas van a cotizar esas actas de la FED en la que la mayoría de miembros optan por seguir pisando el acelerador, pero otros se muestran divididos y tienen más dudas sobre una posible nueva subida de tipos. La reacción anoche de Wall Street fue la esperada, caída para sus principales indicadores, con lo peor para el Nasdaq, que se dejaba más de un 1%, e impacto también en la deuda, con el interés del bono estadounidense a 10 años escalando hasta su nivel más alto en 15 años, el 4,26%, máximos desde 2008, antes de la crisis financiera, por el temor a ese endurecimiento monetario. Pero ojo, porque esa rentabilidad del bono estadounidense a 10 años sigue subiendo esta mañana. Lo tenemos avanzando un 0,6% y está subiendo ya 0,8% arriba y está subiendo ya hasta el 4,29%. Ojo, porque podría superar hoy esa barrera del 4,3%. Rentabilidad del bono alemán, que también subía ayer, va a arrancar hoy desde el 2,66%, y lo mismo para el interés del bono español a 10 años. Subía más de medio punto y lo tenemos en el 3,71%. Los futuros, después de las caídas de anoche en Wall Street, vienen en verde allí en Estados Unidos, muy tímidos los avances, apenas llegan al 0,1%, pero vienen, como era de esperar, también en rojo aquí en Europa, así que esperamos una apertura bajista. De momento el futuro del DAX se deja un 0,6%, un 0,14%, más moderada es la caída para el futuro del Eurostock 50. El IBEX 35, que va a arrancar hoy de nuevo por debajo de los 9.400 puntos, tras cerrar ayer casi plano con una subida del 0,03%. Además, el foco va a volver a estar puesto esta mañana en China, tal vez el principal foco de preocupación en este mes de agosto para los inversores. Ayer Fitch amenazaba con revisar la calificación de la deuda del gigante asiático ante los problemas que atraviesa su economía, y hoy ha hablado, esta madrugada lo ha hecho, el primer ministro chino, Li Qiang, que ha pedido un esfuerzo y ha propuesto medidas para lograr los objetivos económicos anuales. De China y del frenazo de su economía vamos a hablar a eso de las 8:30 de la mañana con el economista Rafael Galán Perpe. La madrugada nos deja además dato de exportaciones en Japón, que cayeron 3 décimas en julio, su primer recorte desde febrero del año 2021, y eso está haciendo que la bolsa de Tokio esté cotizando esta mañana con caídas, son de medio punto porcentual, lo que se está dejando el Nikkei. Caída también de medio punto para el Hansen de Hong Kong, recortes del 0,13% para la bolsa de Shanghái y recortes del 0,3% para el Kospi surcoreano en Seúl. En la agenda económica de este jueves, poco destacable aquí en Europa, más allá de la balanza comercial en la zona euro. En Estados Unidos tendremos el habitual dato de paro semanal y las cuentas de Walmart, otra minorista que se confiesa hoy ante el mercado. El martes lo hacía Home Depot, que, como ya les contábamos, batía previsiones. Ayer turno para otra minorista, para Target, elevaba su beneficio en el último trimestre un 356%. Un 356%. En bolsa subió al cierre un 3%. Y anoche presentaba cuentas Cisco, también mejores de lo esperado,
y está subiendo las negociaciones after hours un 2%. En el mercado de divisas, tras esas actas de la FED, tenemos al euro cediendo terreno frente al dólar. Está por debajo de 1,09, 1,0867. Y en el mercado de materias primas, el crudo que le recorta un día más ligeramente, un 0,1% se deja el futuro del Brent, está por debajo de los $83,5 y un 0,21% se deja el futuro del West Texas, el barril aquí por debajo de los $80. 5 minutos sobre las 7, vamos con más noticias que van a marcar y que están marcando ya la actualidad de este jueves 17 de agosto. Noticias a primera hora con Paloma Arnaldos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos en el Congreso, donde hoy arranca una nueva legislatura. Paloma, buenos días. Buenos días, Rubén. Será a las 10 de la mañana y 2 horas antes, a las 8, se reúnen los diputados de Junts para decidir si apoyan a la socialista Francina Armengol como presidenta de la Cámara. Si se abstienen, la última palabra la tendrá Coalición Canaria, que podría apoyar a Cuca Gamarra. Mientras tanto, los líderes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, insisten en su intención de presentarse a la investidura. Vamos a pedir a los que presumen de constitucionalismo que respeten el artículo 99 de nuestra Constitución. Porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia parlamentaria. Ninguna duda de que el jefe del Estado actuará cuando llegue el momento, como ha hecho siempre, de acuerdo con la ley, ejerciendo sus competencias constitucionales y, por supuesto, solo al servicio de España y de los españoles. Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él. Quien ya aseguró que presidirá el Senado será el popular Pedro Rollán. En clave económica, la economía de la zona euro creció 3 décimas en el segundo trimestre del año. Tras mantenerse estable en el trimestre anterior, mientras que el PIB de la Unión Europea se mantiene respecto al trimestre anterior con un crecimiento del 0,1%. Por su parte, la creación de empleos se frena tras crecer un 0,2% entre abril y junio, 3 décimas menos que durante el primer trimestre. En cuanto a la producción industrial, avanzó en el sexto mes un 0,5% en la eurozona y un 0,4% en la Unión Europea. El Tesoro coloca más de 2.000 millones en letras a 3 y 9 meses. En una subasta que ha registrado fuerte demanda y en la que el tipo de interés ha descendido ligeramente en el plazo a 9 meses, hasta el 3,7%, su primer descenso en lo que llevamos de año. Por su parte, el interés en las letras a 3 meses se ha situado en el 3,53%, sin cambios respecto a la subasta anterior. La de ayer fue la última subasta de letras de este mes de agosto. La luz va a marcar hoy su precio más alto en lo que llevamos de mes de agosto. Subirá casi un 8%, por encima de los 113 euros por megavatio hora, la cifra más alta desde principios del mes de julio. Por franjas horarias, el precio máximo de 136,01 euros megavatio hora se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el precio mínimo se va a dar entre las 2 y las 3 de la tarde con 89,98 euros el megavatio. Ojo a esto del Banco Central Europeo, que critica los modelos internos de riesgo que usan los bancos. Y por eso insta a los bancos de la zona del euro a mejorar la forma en que implementan y usan sus modelos internos para calcular sus necesidades de capital según sus riesgos de mercado y de crédito de contraparte. El organismo asegura que las entidades han mejorado de forma general, aunque reclama un esfuerzo adicional. En el exterior, en Reino Unido, la inflación se modera en julio. Hasta el 6,8%, más de un punto por debajo de la cifra registrada en junio y su nivel más bajo desde febrero de 2022. Sin embargo, el IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de la energía, alimentos, alcohol y tabaco, se mantuvo en julio en el 6,9% en contra del descenso que esperaban los analistas. En Italia, la deuda pública marca un nuevo récord. Aumentó en junio hasta 2,84 billones de euros tras incrementarse en 27.800 millones respecto al mes anterior. En los Países Bajos, la economía entra en recesión en el segundo trimestre. La economía de la quinta potencia de la eurozona registró en ese periodo una contracción del 0,3% tras retraerse un 0,4% en los 3 primeros meses de 2023. Y pendientes también hoy de Níger, porque este jueves se reúnen los jefes militares de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Se reunirán hoy y mañana en la capital de Ghana para seguir analizando una posible
posible intervención militar regional en Níger tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Sol y cielos despejados en todo el país. Únicamente se prevén nubes por la mañana en el área levantina y durante todo el día en el Cantábrico, sin descartar alguna lluvia débil en la Mariña de Lugo. También se esperan nubes de evolución en el interior del tercio oriental, sin descartar tormenta seca y con posibilidad de algún chubasco débil en el Pirineo y en la Ibérica Oriental. Posible calima en Melilla y las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico y aledaños, sobre todo en el Alto Ebro, y descenderán en el oeste de Galicia, sin grandes cambios en el resto del país, que permanece dentro de los valores normales para esta época del año. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Hoy, en Capital Intereconomía... Miraremos a China, lo vamos a hacer a partir de las 8:25 de la mañana con la ayuda del economista Rafael Galán Perpe. Será nuestro tiempo de tertulia en el que nos van a acompañar también Inmaculada Sánchez Ramos y Juan Rivera. Vamos a mirar también a toda la actualidad de los mercados. Vamos a entender o intentar entender lo que nos han dicho esas actas de la Reserva Federal. Lo vamos a hacer con Juan Luis Sevilla, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, y también a las 9, cuando abran los mercados, con la ayuda de Pablo García, de Divacón Salfa Value. A partir de las 9:30, consultorio de bolsa, hoy con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, y consultorio de fondos de inversión a partir de las 10:30 con Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Las 7:15 de la mañana, 7:13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a buscar el primer vistazo a los mercados para analizar lo que está pasando, lo que pasaba anoche en Wall Street y lo que está por venir a partir de las 9 aquí en las bolsas europeas, que van a reaccionar, van a cotizar. Vamos a ver qué impacto tiene esas actas de la Reserva Federal que conocíamos ayer a las 8 de la tarde y que sí que se cotizaron en la recta final de Wall Street, que como ya les contábamos terminaba con recortes. Estamos viendo movimientos también en la deuda, subida de los intereses de los bonos ante ese posible endurecimiento de tipos por parte de la Reserva Federal, y muy pendientes también de lo que está pasando en Asia, que enseguida nos cuenta Paloma. Recordamos antes cómo tenemos al euro, por debajo del nivel de $1,09, 1,0868 tras esas minutas de la Reserva Federal. Materias primas que vienen hoy a la baja con ligeras caídas entre el 0,1 y el 0,2% para los futuros del Brent y del West Texas, y como digo, los bonos pues que siguen subiendo. El americano 10 años arriba un 0,82%, el rendimiento escala hasta el 4,29%, ayer cerraba en el 4,26%, que era su nivel más alto desde antes de la crisis financiera, desde nada más y nada menos que el año 2008. El Bund alemán, que viene también hoy
al alza, 2,66%, desde ahí va a partir, y el español a 10 años, el rendimiento en el 3,71%. Vamos a la renta variable porque tenemos novedades en China, tenemos datos en Japón y lo que tenemos, viendo las pantallas en tiempo real, Paloma, números rojos en aquella parte del mundo. Así es, tenemos caídas generalizadas en las plazas asiáticas, cayendo las bolsas chinas a mínimos de 9 meses, muy pendientes, muy preocupados sobre todo de esos temores sobre la lenta recuperación económica en China y también preocupados por lo que dijo ayer la Reserva Federal. Con todo esto sobre la mesa tenemos la bolsa de Shanghái recortando un 0,20%, el Hansen de Hong Kong caída del 0,7%, Kospi en Corea del Sur recortando un cuarto de punto porcentual y cediendo la bolsa de Tokio, el Nikkei, medio punto. ¿Qué informaciones nos llegan ya desde Asia? Pues si empezamos por Japón, donde tenemos datos de balanza comercial, que son los siguientes: exportaciones japonesas que cayeron un 0,3% en el séptimo mes de este año y las importaciones reduciéndose un 13,5% también en términos interanuales. Es la primera caída mensual de las exportaciones para Japón en más de 2 años, ya que la débil demanda de sus principales socios comerciales, China y el resto de Asia, están empañando las perspectivas de crecimiento en la tercera economía más grande del mundo. También preocupación, como decíamos, por los malos datos macroeconómicos que están llegando desde China. Ayer el primer ministro chino, Li Qiang, pedía esfuerzos y proponía medidas para lograr los objetivos económicos anuales en un momento en el que la recuperación pospandémica de la economía china da síntomas de haberse estancado. Durante una reunión del Consejo de Estado, Li Qiang indicaba que el Gobierno va a buscar el progreso manteniendo la estabilidad, que aplicará con precisión y fuerza las medidas de control macroeconómico, y enfatizaba el premier chino la expansión de la demanda interna mediante el aprovechamiento del potencial del consumo, y también insistía en políticas a favor de la inversión. Y no dejamos China porque tenemos un nuevo capítulo de la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Lo último, que el Ministerio de Comercio del gigante asiático exige a Estados Unidos que levante de inmediato los aranceles impuestos al acero y al aluminio, después de que la Organización Mundial del Comercio asegurara en un fallo que China actuó de manera inconsciente con las obligaciones de la OMC al imponer aranceles adicionales a algunos productos estadounidenses. Vamos a mirar a los movimientos dentro de las plazas asiáticas. Empezamos en Japón. En el Nikkei hasta ahora tenemos en la parte alta de la tabla a Fujikura, subida de 3%. También a un banco, a Chiba Bank, arriba un 2,73%. Otros pesos pesados como Mitsubishi Motor en la parte alta de la tabla, arriba un 1,4%. Tenemos también al fabricante de salsas de soja Kikkoman con un rebote del 1,2%. Entre las caídas tenemos recortes importantes para Oki Electric Industry, recorte del 4,2%, Rakuten dejándose un 4%, Nippon Paper Industry cayendo 3 puntos porcentuales, o la compañía cosmética Shiseido dejándose un 3%. En el Hansen, un protagonista, Lenovo. La compañía ha presentado resultados, ganaba en el segundo trimestre 177 millones de dólares, es una caída del 66% respecto al segundo trimestre del año anterior. Lo decía hoy el fabricante de ordenadores más grande del mundo. Los ingresos además también caían un 24%, eran de 12.900 millones de dólares, ya que dicen las ventas de su principal producto, los PCs y los teléfonos inteligentes, han caído un 28%. Y desde Australia también una referencia macro. El paro sube al 3,7% en el mes de julio. Bueno, pues eso es lo que tenemos en Asia, donde se están cotizando también esas actas de la Reserva Federal. La caída que tuvimos anoche en Wall Street, lo peor para el Nasdaq, ¿no? Así es, y hasta ahora mirando los futuros los tenemos mixtos, pero hay poquito movimiento en positivo. El futuro del Dow Jones sube un 0,05, prácticamente no se mueve el del S&P 500 y el del Nasdaq recortando un 0,08, todo tras una sesión de caídas, con un Nasdaq que caía un 1,2%, medio punto se dejaba el Dow Jones y el S&P 500 cedía un 0,75. Teníamos varios focos de atención ayer en Wall Street. Por un lado, esas actas de la FED, las minutas de la última reunión. Los miembros del Comité del Mercado Abierto avisan de que los precios están muy por encima de su meta fijada en el 2%, y ven riesgos significativos para la inflación. Esto podría requerir, dicen, un mayor endurecimiento de la política monetaria a menos que cambien las condiciones. Aunque las actas también sugerían que hay considerables dudas sobre la dirección futura de la política monetaria, y es que hay acuerdo
en que la inflación está inaceptablemente alta, pero también hablan de que hay indicios de que las presiones pueden estar disminuyendo. Por tanto, habrá que esperar reunión a reunión, como decía Powell en el último encuentro, en esa última reunión de la FED. Habrá que ir esperando a los datos macroeconómicos que se vayan conociendo. Precisamente en el plano macro se daban a conocer ayer los datos de producción industrial. Crecimiento del 1% en julio. También conocíamos los inicios de viviendas, crecían un 3,9% y los permisos de construcción se incrementaban un 0,1%. En el plano corporativo, protagonismo para Target. La cadena de grandes almacenes obtuvo un beneficio de 835 millones de dólares, lo que es lo mismo, una mejora del 356%. En el semestre, el beneficio de la compañía también crecía un 50% y tras conocerse los datos, el valor rebotaba casi 3 puntos porcentuales en Wall Street, aunque llegaba a superar la cota del 8%. También al cierre pasaba por el concesionario Cisco, está subiendo ahora en el mercado After Hour un 2%, unas cuentas mejores de lo esperado con ingresos de 15.200 millones de dólares. Mirando el Dow Jones, predominaban las caídas y veíamos la más acusada para Intel. Se dejaba un 3,5 y es que anunciaba que va a suspender la compra del fabricante de chips Tower Semiconductor por falta de apoyo del regulador. Y también veíamos caídas para Walgreens del 1,4 o para Caterpillar, que se dejaba un punto porcentual. Agenda de hoy en Estados Unidos. Bastante escasa. Tenemos resultados de Walmart, como decíamos, y también dato de paro semanal y encuesta de la FED de Filadelfia. Pues vamos con lo que va a pasar hoy en Europa. A partir de las 9, poquito más de hora y media, se van a cotizar esas actas de la Reserva Federal y todo indica que va a seguir la estela el mercado europeo de lo que pasaba anoche en Wall Street, porque de momento, Paloma, los futuros vienen en rojo. Caída del 0,7 para el futuro del DAX, el del Eurostock cae un poco menos, pero se deja un 0,23. Todo ello después de que las bolsas europeas cerraran ayer con una mayoría de caídas, solo se salvaban el DAX y el IBEX, y el selectivo español cerraba prácticamente plano. La revalorización era del 0,03%. Hoy sale de los 9.350 puntos, y esto a pesar de que varios valores sí que destacaban por sus subidas dentro de la sesión, como Naturgy e Inditex. Rebote del 1,23% para la compañía energética. La textil rebotaba un punto porcentual. Esta última ha contado con apoyo de Morgan Stanley, que elevaba el precio objetivo de Inditex de 34 a 37 euros y mantiene su recomendación en neutral. También destacaban las subidas para ENA, era la mejor del IBEX 35 en la jornada de ayer, rebotaba la compañía aeroportuaria casi un 1,5%. En el terreno negativo, destacaba Telefónica, recorte del 0,61%, y es que JP Morgan recortaba precio objetivo de la operadora desde los 3 euros a los 2,70. En el último mes la compañía además ha recibido rebaja de precio objetivo por parte de Citi y por parte de Deutsche Bank. Junto a la operadora de telefonía teníamos a Acciona y a Acerinox, que se dejaban un 0,66 y medio punto respectivamente. Pero el peor valor dentro del IBEX 35 pertenecía al sector financiero. Era CaixaBank, que restaba un 1,08%, aunque todas las entidades financieras terminaban el día en rojo. Recordamos también las referencias macroeconómicas de ayer. Teníamos dato de PIB de la zona euro. La economía de los países del euro experimentaba un crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre. También tuvimos producción industrial, repuntaba medio punto porcentual, muy por encima de la caída esperada del 0,1%. El resto de los grandes índices, como decíamos, terminaban en rojo, salvo el DAX, y por su parte el FTSE británico cedía un 0,44 ante la percepción en el mercado de que el Banco de Inglaterra continúa bajo presión después de conocerse ayer ese dato de inflación que, en el caso de la subyacente, se mantuvo sin variación en el mes de julio. Bueno, pues vamos a ver dónde hay que mirar hoy en Europa. Como digo, todos los puntos de atención va a estar puesto en los intereses de la deuda, en la rentabilidad de esos bonos, que sigue subiendo en Estados Unidos y que sigue subiendo aquí en Europa. Vamos a analizar luego, a partir de las 9 de la mañana, con Pablo García de Ibacons Alfa Value, qué oportunidades puede ofrecer eso, pero qué riesgos también tiene que suban los intereses de la deuda pública. Porque la agenda en Europa no viene muy llena hoy, ¿no? No, tenemos el día también bastante flojo. En cuanto a compañías, aparentemente no tenemos protagonistas. Sí que tenemos dato aquí en España de balanza comercial. También la vamos a conocer en la zona del euro. Y además, aquí en los asuntos de casa, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar cifras de negocio de la industria, corresponden al mes de junio, y también indicadores de actividad del sector servicios.
7:24 de la mañana de este jueves 17 de agosto. Vamos a seguir contando noticias con Luis Sordo, con David González. El empleo en el sector turístico logra su mejor mes de julio con más de 2,8 millones de afiliados. La cifra es un 3,9% superior al dato del mismo periodo del año anterior. La tasa de paro cerrará este año en el 11,6% con 2,78 millones de desempleados según ADECO. En cuanto a la creación de empleo, espera que se modere para terminar el ejercicio con 21.146.000 ocupados. Los contratos de muy corta duración, los que duran menos de 7 días, han caído a mínimos tras la entrada en vigor de la reforma laboral que restringió el uso de los temporales. Según el SEPE, entre enero y junio de este año se han firmado en España 1,5 millones de contratos de esta duración, un 18% menos que el año pasado. Cataluña baja de 10 a 5 las viviendas en propiedad para ser considerado un gran tenedor. Por el contrario, los promotores de pisos destinados al alquiler social serán excluidos de esta categoría. Hungría registra una recesión de 4 trimestres consecutivos tras contraerse su economía un 0,3% entre abril y junio. Se trata de la recesión más larga desde 1995. El presidente colombiano Gustavo Petro ha anunciado que su gobierno ha comenzado a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este instrumento comercial está vigente desde hace 11 años entre ambos países. Pero tendríamos 1.200.000 puestos de trabajo más, es decir, trabajo, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que firmaron hace unos años, y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. La compañía aérea Russia Airlines, perteneciente al grupo Aeroflot, reanudará a partir del 24 de diciembre los vuelos regulares a La Habana, capital de Cuba, interrumpidos durante varios años por la pandemia del coronavirus. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Los más rápidos en deportes, lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de moda, normal. Y por supuesto, los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Del 17 al 20 de agosto en tienda web y app. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. El IPC, o Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, es el principal indicador del mercado accionarial mexicano. Se basa en las variaciones de precios de la muestra representativa que lo componen y del grupo de acciones que cotizan en dicha bolsa, además de servir como subyacente de productos financieros. Su tamaño puede variar durante el año de vigencia por movimientos corporativos que determinan los emisores de la bolsa. El cálculo del indicador principal de la bolsa mexicana es con base al de octubre de 1978 y responde al criterio de selección de rotación diaria y del valor de capitalización ajustado por acciones flotantes. En 2012 se cambió la metodología de selección estableciendo 5 filtros: tiempo mínimo de operación continua, porcentaje de acciones flotantes mínimo, valor de capitalización flotado mínimo,
mayor factor de rotación, eligiendo solo 45 emisoras, y finalmente calificación conjunta sobre el valor de rotación, valor de capitalización flotado, media mensual del importe operado en la Bolsa Mexicana de Valores de los últimos 12 meses. De esta manera quedan seleccionadas las 35 empresas que forman parte del IPC. Se revisan cada 6 meses y son sustituidas por otras si no cumplen con esos requisitos de selección. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:30 de la mañana, hora menos en Canarias, de este jueves 17 de agosto, un día en el que arranca, Paloma, la nueva legislatura con la constitución del Congreso y del Senado. En media hora comienza la reunión de los diputados de Junts, en la que tienen que decidir si apoyan a la socialista Francina Armengol como presidenta de la Cámara. Si se abstienen, la última palabra la tendrá Coalición Canaria, que podría apoyar a Cuca Gamarra. Mientras tanto, los líderes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, insisten en su intención de presentarse a la investidura. Vamos a pedir a los que presumen de constitucionalismo que respeten el artículo 99 de nuestra Constitución. Porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia parlamentaria. Ninguna duda de que el jefe del Estado actuará cuando llegue el momento, como ha hecho siempre, de acuerdo con la ley, ejerciendo sus competencias constitucionales y, por supuesto, solo al servicio de España y de los españoles. Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él. En lo económico, la noticia está este jueves en la resaca de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que anticipan más subidas de tipos. Ante los riesgos significativos al alza para la inflación, lo que podría requerir un mayor endurecimiento de la política monetaria. Esas actas también señalan que el nivel de los precios se mantiene todavía muy por encima de la meta del organismo, fijada en el 2%. Aquí en Europa, la economía de la zona euro creció 3 décimas en el segundo trimestre del año. Tras mantenerse estable en el trimestre anterior, mientras que el PIB de la Unión Europea se mantiene respecto al trimestre anterior con un crecimiento del 0,1%. Por su parte, la creación de empleo se frena tras crecer un 0,2% entre abril y junio, 3 décimas menos que durante el primer trimestre. En cuanto a la producción industrial, avanzó en junio un 0,5% en la eurozona y un 0,4% en la Unión Europea. La luz va a marcar hoy aquí en España su precio más alto en lo que va de agosto. Subirá casi un 8%, por encima de los 113 euros por megavatio hora, la cifra más alta desde principios del mes de julio por franjas. El precio máximo de 136 euros con un céntimo el megavatio se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el precio mínimo se va a dar entre las 2 y las 3 de la tarde con 89,98 euros al megavatio. Y en medio del repunte de los intereses de la deuda, el Tesoro colocaba este miércoles más de 2.000 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. En una subasta que ha registrado fuerte demanda y en la que el tipo de interés ha descendido ligeramente en el plazo a 9 meses hasta el 3,7%, su primer descenso en lo que va de año. Por su parte, el interés en las letras a 3 meses se ha situado en el 3,53%, sin cambios respecto a la subasta anterior. La de ayer fue la última subasta de letras de este mes de agosto. En el Reino Unido, la inflación se modera en el mes de julio. Hasta el 6,8%, más de un punto por debajo de la cifra registrada en junio y su nivel más bajo desde febrero de 2022. Sin embargo, el IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de la energía, alimentos, alcohol y tabaco, se mantuvo en julio en el 6,9%, en contra del descenso que esperaban los analistas. En Italia, problemas con la deuda pública, que marca un nuevo récord. Aumentó en junio hasta 2,84 billones de euros tras incrementarse en 27.800 millones respecto al mes anterior. Y pendientes hoy de Níger, porque este jueves se reúnen los jefes militares de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Se reunirán hoy y mañana en la capital de Ghana para seguir analizando una posible intervención militar regional en Níger tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio.
Indra entrega a las Fuerzas Armadas australianas 2 laboratorios forenses desplegables con el fin de analizar artefactos explosivos improvisados. El sistema ayuda a la obtención de información operativa útil sobre dichos artefactos y otros sucesos, así como el análisis de pruebas en situaciones críticas. Preparada para un transporte y despliegue flexible, el proyecto de Indra incluye módulos para la explotación química, biológica, electrónica, mediática y técnica, además de una sala de mando y control, instalaciones de triaje, almacenamiento de pruebas y materiales peligrosos. Más del 90% del proyecto se ha ejecutado directamente en Australia, trabajando en estrecha colaboración con fabricantes y distribuidores de equipos locales. ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. ebroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Buscamos el primer análisis de este jueves con Juan Luis Sevilla, socio fundador de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, hoy estamos de resaca, ¿no? De esas actas que conocíamos a última hora de ayer, actas de la Reserva Federal, que muestran división, ¿no? Parece que más miembros se decantan por subida de tipos. Algunos dicen que, ojo, que nos podemos pasar y que la economía no está yendo muy bien. Después de leerlas detenidamente, Juan Luis, damos por hecho que habrá subida de tipos en Estados Unidos en la reunión de septiembre, ¿o no? Bueno, efectivamente, como bien dice Rubén, pues empieza a haber ciertas disensiones dentro de todas las discusiones que se toman los miembros de la Reserva Federal, algunos con más potestad de voto y otros con menos, donde empieza a haber algunos miembros que indican pues que es posible, digamos, repercusión muy negativa en la economía si se siguen subiendo los tipos de interés en ese sentido. Yo creo que al final lo que hay es un alto grado de incertidumbre y de inestabilidad, en el sentido de ver poca visibilidad a futuro, y se empiezan a encontrar ponerse en esa disyuntiva de qué camino seguir. Como saben, pues la inflación todavía está muy alta, aunque se va moderando a nivel mundial, pues a un ritmo excesivamente lento, lo que obliga a los grandes bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, a no bajar la guardia y mantener unas políticas monetarias aún restrictivas, con una combinación, como hemos visto, de subida de tipos de interés y, por otro lado, drenaje de liquidez. Y eso, evidentemente, mientras se mantenga esa tónica, los mercados financieros pues continuarán sometidos a esa presión, ¿de acuerdo? De tipos de interés altos, costes financieros elevados como consecuencia de que pueda, digamos, influir en los resultados empresariales de las empresas, y evidentemente pues eso se come parte de los ahorros y los ingresos de ciudadanos, con lo cual pues bueno, pues estamos en esa disyuntiva. Bajo nuestro punto de vista, yo creo que aún el objetivo de la Reserva Federal es mantener una inflación a medio y largo plazo en torno al 2%, y aún estamos lejos de esos 2%, con lo cual va a primar más aún pues esas políticas monetarias restrictivas en estos momentos, y mientras el mercado laboral americano esté ajustado, pues se seguirán produciendo posiblemente futuras subidas de tipos de interés, y eso es lo que descontó a última hora ayer el mercado, con lo cual pues de momento políticas monetarias restrictivas, a pesar de que bueno, pues la Reserva Federal dijo también que iría dato a dato y partido a partido, y viendo más datos hasta
hasta la reunión de septiembre, pero bueno, vemos que ya la pasada dato de inflación del 3,2 en julio ya fue al alza, con lo cual pues esos riesgos persistentes que pudiera haber de inflación pues siguen ahí y posiblemente pues la subida de tipos de interés sigue ahí. Pero sí que empieza a haber voces ya que indican que hay que medir muy bien esas subidas, no sea que nos pasemos un poquito de frenada y afecte de manera muy negativa al crecimiento económico. La reacción del mercado ayer en Wall Street fue lo esperable, ¿no? Negativa ante esa posibilidad de que haya más subidas de tipos. Hoy en Europa podemos ver lo mismo. Los sectores que se pueden ver más afectados de aquí a septiembre que la Fed decida y si finalmente sube tipos o no, ¿cuál pueden ser los más presionados en bolsa? Ya vimos lo peor para la tecnología. No sé si esa va a seguir siendo la tónica, Juan Luis. Claro, sobre todo la tecnología. Al final los mayores costes de financiación influyen a sectores más apalancados y que estés más en el ojo del huracán. En ese sentido, la tecnología también por un cierto cansancio. Es decir, hemos visto un rally muy grande de la tecnología este año y evidentemente por ese nivel también de sobrecompra, pues un momento de consolidación pues está ahí. Sobre todo la tecnología que tira mucho de los índices, pues es lo que se puede ver más afectado. En este último mes, estas últimas semanas hemos visto una cierta rotación sectorial como consecuencia de todo esto hacia valores más tradicionales, más industriales, etcétera, etcétera, que lo que hace es eso, pues poner un poco en equilibrio los diferentes sectores en este año donde la tecnología había corrido mucho, pero esos niveles de sobrecompra en tecnología y sobre todo apostando por futuras subidas de tipos de nuevo, porque la inflación aún es persistente en ese sentido, pues el sector de la tecnología puede ser afectado. Ojo coyunturalmente, porque evidentemente, pues mira, yo también vimos los resultados de Cisco que fueron relativamente buenos en ese sentido, y la tecnología pues tiene que seguir estando, y sobre todo si se pone a precios un poquito más interesantes, pues posiblemente sea simplemente por una reacción técnica volverá a retomar esa senda alcista, pero en el corto plazo, con expectativa de subida de tipos, lo que más puede ser afectado es el sector tecnológico, efectivamente. Claro. Estamos muy pendientes también del interés de la deuda y están subiendo los rendimientos. Ayer cerraba el americano a 10 años en su nivel más alto desde 2008, pero es que hoy lo tenemos al alza todavía. Si miramos la pantalla en tiempo real, estamos viendo cómo esa rentabilidad está ahora mismo por encima del nivel de 4,3%, que habría que mirar desde cuándo son máximos. Está subiendo hoy casi un 1,5%, 4,31%. Vamos a ver cuándo se pongan en marcha el Bund alemán y el español a 10 años. ¿Eso nos deja oportunidades en renta fija o hay que mirarlo con cierta precaución también por si vienen problemas, porque la presión aumente demasiado? Sí, esto lo llevamos discutiendo muchísimos meses. Cuando pasó del 3, pues efectivamente también veíamos ciertas oportunidades en el bono a medio y largo plazo y ya estamos en el 4, 4,25, 4,30, como bien dices. Yo creo que la deuda a largo plazo, a no ser que se descuente un escenario muy recesivo, estamos viendo que la Reserva Federal sigue subiendo tipos porque la economía americana sigue mostrando cierta robustez, y en ese sentido, cuando con un mercado americano de empleo aún ajustado y con unos niveles de crecimiento aún aceptables, pues evidentemente vamos a seguir asistiendo a ese tipo de subidas, con lo cual la deuda va a descontar futuras subidas de tipos y tipos más altos, con lo cual en esa idea, y mientras el mercado no interprete una recesión mucho más fuerte en la economía y la actividad americana, el bono no va a bajar, con lo cual habrá que estar atentos en ese sentido de que cuando el mercado empieza a descontar cierta recesión mucho más fuerte, pues el bono deja de subir y se producirá la oportunidad. Pero sí que es verdad que a estos niveles, en una inversión a muy largo plazo y tomas muy selectivas, pues podrían ser interesantes teniendo en cuenta ese escenario. A día de hoy, lo que decía al principio, bastante incertidumbre y complejidad en el futuro, tanto en la parte de deuda como la parte de bolsa, con lo cual, pues bueno, evidentemente hay que ir con muchísima precaución, con muchísimo dato diario de valoración, en el sentido de buscar cuál es la composición ideal para cualquier inversor en este sentido, tanto en deuda como en renta variable, e ir partido a partido y dato a dato en ese sentido. De China nos olvidamos a la hora de buscar oportunidades de inversión con todo lo que está pasando allí, la falta de datos, la amenaza de Fitch de rebajar la calificación. ¿China lo tendríamos en cartera ahora mismo o esperamos a mejores momentos? Yo creo que China hay que tenerlo muy en el radar,
¿de acuerdo? China tiene una evolución muy negativa en estos últimos 12 meses y posiblemente pueda ser la siguiente oportunidad de mercado que se pueda dar. Pero como bien dices, pues la falta de credibilidad en sus datos y sobre todo pues el tema los datos que llegan desde allí en el sentido de una crisis en el sector inmobiliario que puede ser, digamos, muy extensible al sector financiero y que se empieza a ver, pues bueno, eso no está ayudando para nada en las cotizaciones del sector de la bolsa china. Pero yo creo que con una visión de medio y largo plazo y en carteras diversificadas, empezar a plantearse en un momento dado posiciones en mercados emergentes, no solo China, sino todo el área emergente, pues puede ser una oportunidad, no ahora mismo de cortísimo plazo, pero sí con una visión más de medio plazo, aprovechando pues unos niveles en cuanto a cotizaciones bastante interesantes en ese sentido y teniendo en cuenta pues toda la incertidumbre en datos que puedan llevarlo. Sí que es verdad que a día de hoy pues China está sufriendo todo ese tipo de datos, pero puede ser, digamos, un cierto cisne en ese sentido positivo que los próximos 12 meses pudiera dar ciertas alegrías en ese sentido si se van arreglando los problemas que hablamos sobre todo de endeudamiento y del sector inmobiliario. Pues es lo que está pasando. Lo analizamos aquí a primera hora hoy con Juan Luis Sevilla, socio fundador de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Juan Luis, gracias como siempre, un placer, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, un saludo, buenos días. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y lo más lógico, los más rápidos en deportes, con un 50% de descuento en una selección de productos de las marcas Columbia y Converse. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda, web y app. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Bueno, llegando estamos a las 7:47 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, y hay que mirar a los periódicos para ver qué están contando en su edición de hoy, 17 de agosto. Empezamos con la prensa económica, Diario Expansión, lo más destacado hoy para la inteligencia artificial. Dice que el fondo noruego pide cautela a las Big Tech. Añade sobre esto que aconseja un uso responsable a sus participadas de tecnología, salud y finanzas por sus efectos en el consumidor. Habla también Expansión de subasta de letras del Tesoro. Las letras a 9 meses ofrecen una rentabilidad del 3,7% y dice que se han convertido en la mejor opción para el ahorro conservador. En clave política, Puigdemont exige a Sánchez hechos comprobables. También vemos hueco la portada de Expansión para el dato económico de ayer, el PIB de la eurozona, que crece un 0,3%, aunque dice que 9 países sufren caídas. Añade que Francia y España lideran el crecimiento del PIB entre los grandes países europeos. Y también vemos en la portada del diario Expansión que EY rechaza la oferta de TPG para comprar una parte de consultoría y que Argentina intenta evitar el colapso económico tras las primarias. Vamos con la portada del diario 5 Días, que abre hoy con Adif. Dice que acelera para liberalizar el AVE y concede a Ouigo nuevas conexiones. Añade que autoriza a la firma francesa Locos a operar la línea Madrid-Murcia con parada en Elche. También destacado en la portada de 5 Días, BlackRock, Norges y Vanguard, los fondos que dominan la banca, dice que suman más de 17.500 millones en los bancos cotizados españoles. Foto para Argentina, dice que foto para Argentina para Javier Milei, dice que la dolarización
Es la receta de tierra quemada de Milei para Argentina. La propuesta afronta la paradoja de un banco central que carece de reservas. Habla también de esa subasta del Tesoro, 5 días. Dice que el Tesoro baja el listón y paga un 3,7% por las letras a 9 meses. Y también se refiere al golpe a AENA por recortar el bonus a trabajadores con reducción horaria. Y en la portada del diario El Economista, lo más destacado que vemos hoy, 4 columnas, 1 millón de indefinidos dejan su puesto en un solo semestre. Dice que el récord de dimisiones en el año añade presión para mayores subidas salariales. Sobre el PIB de la zona euro, dice que crece un 0,3% tras el parón del inicio de año. En clave empresarial, el Corte Inglés, Carrefour, Alcampo y IKEA y Fnac tributan un 12,5% más. Dice que abonaron 4.500 millones de euros en impuestos. También dice que Santander ya da casi el Euribor en los depósitos a grandes empresas. Sobre los intereses de la deuda, la cesta de bonos mundial renta ya el 4% que ofreció con Lehman. Dice que la deuda global borra las ganancias del año y la soberana ya pierde el 1%. En clave política, Gamarra es la candidata del PP a presidir el Congreso y también hueco para SACIR, que arrebata, dice el economista, a Logista el mejor consejo de compra del IBEX 35. Vamos con la prensa nacional, con la prensa internacional. Luis, David. Y comenzamos con El País, todo abierto ante la votación de la presidencia en la mesa del Congreso. Según este medio, PSOE y Junts acercan posturas, pero el acuerdo está en el aire. El Ejecutivo es optimista, pero los de Puigdemont mantienen la incógnita. Además, Esquerra advierte a Sánchez de que no dé por seguro su apoyo a Armengol. Por último, Feijóo propone a Cuca Gamarra para presidir la Cámara. Baja la foto de portada, es para el fuego que está fuera de control del Tenerife. Las llamas han afectado más de 1.600 hectáreas en tan solo 24 horas. Por otro lado, la eurozona esquiva la temida recesión al crecer un 0,3% en el trimestre. La OTAN rectifica tras sugerir a Kiev la cesión de territorio a Rusia. Y por último, Alemania da luz verde al cannabis recreativo. El proyecto legaliza la compra de la droga a través de clubes de consumidores. En el diario ABC la portada está dividida. Primera foto para Pedro Sánchez. Titulan: Sánchez vende a Junts a lo mismo que RC hace un año. El PSOE intenta amarrar el apoyo del secesionismo para hacer presidenta del Congreso, a Armengol, con la promesa de impulsar el uso del catalán. Por otro lado, Feijóo confía en evitar la parálisis legislativa. Propone, en este caso, a Cuca Gamarra para presidir la Cámara Baja y espera el apoyo de Coalición Canaria. Las fotos ya decíamos, con Vara, Sánchez y Armengol. Por otro lado, Feijóo en el Congreso. También destaca un artículo de opinión de José Pérez titulado «Vox ya no es derecha». Nos vamos ahora al mundo. Puigdemont lleva al límite su poder para controlar a Sánchez. Pide hechos comprobables para apoyar hoy al PSOE, que hace el último guiño llevando el catalán a la Unión Europea. Por otro lado, las dos bajas del PSOE, Zapatero media con Junts o que el PNV siga teniendo mesa. Por otro lado, en la lucha por presidir el Congreso, Armengol tiene 171 votos, como Gamarra, que da por hecho el 172 con Coalición Canaria. La foto de portada es para el Juli, que dicen que es histórico en la vuelta de los toros a Gijón. Por otro lado, nacimientos en mínimos históricos y un 55% más de madres que superan los 45 años. Por otro lado, en clave económica, compartir piso para pagar la subida del Euribor se dispara un 34% la oferta de habitaciones. En La Razón, el titular de portada: Puigdemont no se fía y pone a Sánchez contra las cuerdas. El líder socialista ofrece a Junts el uso del catalán en las instituciones europeas, pero a ellos les parece insuficiente. El fugado expresidente catalán esperará hasta el último momento para decidir su voto sobre la mesa. Además, también en clave política dan 3 claves. Feijóo acaricia el Congreso y propone a Gamarra para presidirlo. Sánchez y Díaz, por otro lado, se conjuran para tratar de debilitar al Partido Popular. Y Belarra mantiene el enfrentamiento, planta a Díaz y pide la amnistía. También destacan como noticia que la princesa Leonor arranca su formación militar. La heredera a la corona ha dado numerosas muestras de su sentido del deber. Y también, en este caso internacional, Nueva York se convierte en una ciudad desbordada por la inmigración. Dice La Razón que son unos 500 sin papeles los que llegan cada día a la Gran Manzana. También quieren hacerse con la razón de la triste derrota en los penaltis del Sevilla en la Supercopa de Europa frente al Manchester City. Nos vamos ahora a la prensa internacional. Vamos a empezar en Europa, en el Reino Unido. El diario Financial Times titula en su versión digital: los inversores globales se deshacen de los valores chinos a medida que se desvanecen las esperanzas de apoyo estatal. Sobre este asunto también podemos leer: Estados Unidos, Japón y Corea del Sur profundizarán lazos de seguridad para disuadir a China, y las exportaciones japonesas se encuentran arrastradas por débil demanda china. Sobre la guerra en Ucrania encontramos un informe militar: Rusia busca las reservas de misiles occidentales de Ucrania.
Alemania. En Francia, Les Echos publica que este país se encuentra entre los que menos apuestan por el teletrabajo, a pesar de haberse desarrollado con fuerza en la mayoría de los países industrializados después de la pandemia del COVID. Los que más eran Canadá y Reino Unido. Sin embargo, los empleados franceses piden más flexibilidad. Otro dato relacionado con el empleo es que más de un tercio de las empresas con más de 10 trabajadores utilizan tecnologías relacionadas con la IA o la inteligencia artificial, según un estudio de Pôle Emploi. Los sectores que más utilizan estas nuevas tecnologías son el agrícola, el industrial, las finanzas y el comercio. Por último, el Gobierno prepara una reforma en el plano educativo y remuneraciones de unos 5,7 millones a los servidores públicos como los profesores. Nos vamos a la Alemania. Frankfurter Allgemeine, en portada digital, habla del Gobierno del país y titula Una batalla de vanidades personales de ministros individuales. La oposición y los gremios empresariales critican duramente el bloqueo de la Ley de Oportunidades de Crecimiento. El ministro del Interior no ve problemas en el Gobierno y el canciller promete un pronto acuerdo. No es lo único, destaca este medio, que incluso después de las vacaciones de verano la coalición del semáforo sigue luchando principalmente consigo misma y aumentan las dudas sobre el liderazgo de Scholz. En clave económica desvelan uno los detalles del nuevo contrato de Neymar en Arabia Saudí. Nos vamos a Italia, donde La República advierte de las consecuencias del aumento de las temperaturas en las actividades económicas. El calor beneficiará a las localidades norteñas, pues es donde se trasladará la mayor parte de estas actividades. El presidente de la localidad de Calabria, Roberto Ucchiuto, ante esta noticia ha declarado que la sequía y las inundaciones son ahora problemas diarios para ellos y hay que cerrar la brecha entre todos estos territorios. Aunque todo el país está pendiente de un joven holandés de 21 años que ha asesinado a su padre y a un amigo para después darse a la fuga en el bosque. El joven se dice que sufre de problemas mentales y la policía aún no ha dado con él. Nos vamos ahora al otro lado del charco. En Estados Unidos, el Wall Street Journal titula en portada la economía rusa devastada por la guerra que alcanza su límite de velocidad. Los economistas ven los giros de la moneda de esta semana no como el comienzo de una crisis financiera, sino como un síntoma de las perspectivas económicas pésimas del Kremlin. Además, la empresa pública Hawaiian Electric sabía de la amenaza de incendios forestales, pero esperó años para actuar. Y sobre los bonos estadounidenses, su rendimiento alcanza su nivel más alto desde el año 2008. En América del Sur, el diario argentino Clarín, tras la victoria de Milei, ahora el medio se dedica a analizar el cambio más profundo que tendrá el nuevo gobierno. Además, el nuevo presidente ya tiene claro con qué 3 economías irá a la reunión con el FMI. Sobre las elecciones, el ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires pide repensar el sistema de votación en la ciudad para las generales del próximo 22 de octubre. Por último, en clave económica, el dólar blue subió $50 y se situó en 780. Y ya para concluir, nos vamos a Asia. El diario South China Morning Post comienza la jornada preocupado ante los malos datos poblacionales, y es que se esperan 100 millones de personas más en la próxima década a medida que la crisis del envejecimiento entra, dicen, en una coyuntura crucial. En clave económica, los posibles compradores de vivienda se preguntan si es una casa o un obstáculo mientras buscan esperar a que pase la turbulencia del mercado. Y sobre la crisis que vive el país, y llevamos comentando los diferentes medios, se difunde el discurso de Xi Jinping llamado a la paciencia en medio del pesimismo económico de China. Sintonizan Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.